Hola, esta semana exploraremos el renacimiento espiritual, la cuarta de 5 etapas o aspectos del sistema de prácticas de nuestra orden Triratna, heredada por nuestro maestro Bhante Sangrashita. A esta charla le preceden 3 más, las cuales van como en un orden, ¿verdad? No, jerárquico, pero volveremos sobre este punto de jerárquico en un instante. Por ahora baste con decir entonces que a propósito del renacimiento espiritual, debo decir que es una etapa, un aspecto que le sigue a la muerte espiritual. Por supuesto, en una forma metafórica de hablar, no es la muerte, muerte como tal, sino eso, la muerte espiritual. En esta breve recapitulación que haré, voy a comenzar por explicar un poco por qué las comillas en la diapositiva anterior, ¿verdad? Sobre la etapa que le sigue a la muerte espiritual. Y es que fíjense que aquí estamos especificando las 5 etapas, ¿verdad? Las 5 categorías, comenzando por la integración, la emoción positiva, muerte espiritual, renacer espiritual y la última etapa, la receptividad espiritual. Entonces, ese es el orden en que han sido expuestas hasta ahora, ¿verdad? Y el hecho de las comillas, de resaltar el hecho de las comillas es que no se trata de dar un estricto orden jerárquico a estos aspectos, pero sí mencionar el hecho de que, como pueden darse cuenta, se comienza por la integración, que es como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sedimentan o se asientan los otros 4, ¿verdad? Y ya en breve también voy a volver un poco sobre este aspecto que me parece muy importante para comenzar en nuestro camino espiritual. Un trabajo mínimo de integración, ¿verdad? En un principio solamente a nivel psicológico, pero más adelante nuestra evolución se puede transformar en una integración también a nivel más trascendental. Entonces, después de la integración, ya voy a volver un poquito más sobre este aspecto, viene la emoción positiva. La emoción positiva es la etapa que se sale de lo que a mí me gusta llamar nuestra propia burbuja egoísta. Es decir, es la etapa en donde comenzamos a salirnos un poco de nosotros mismos e incluir a los demás, pensar un poco en los demás, aunque sea, como he dicho, un poco al principio. Entonces, ese pensar en los demás pasa por tener unas relaciones sanas, interdependientes, que en el budismo se le llama compasión. Y la compasión es otra cosa que la conducta altruista, que no discrimina y es un amor, digamos, por decirlo de alguna manera, incondicional. Después de adquirir cierta destreza, o mejor aún, cuando empezamos a sentirnos relativamente cómodos con nuestra práctica de integración y emoción positiva, entonces llegamos a la muerte. De nuevo, calma, en este contexto se trata concretamente de la muerte espiritual. Voy a volver un poco sobre estos 3 aspectos porque me parecen importantes. Es la forma que he visto de relacionarlo de la manera más natural con mi charla del renacimiento espiritual, ¿verdad? Pero antes de pasar a esto, quisiera decir que hay otra forma de interpretar también estos 5 aspectos, estas 5 categorías, ¿verdad? Que son en una forma más holística, ¿verdad? Se trata de lo siguiente. Cada vez que nos ubicamos en alguna de las prácticas, podemos incluir
o de forma natural también estaríamos incluyendo a todas las otras prácticas. Es decir, si estamos, por ejemplo, en la etapa de la integración, estaremos incluyendo las siguientes 4: emoción positiva, la muerte espiritual, el renacer espiritual y la receptividad espiritual. Y con eso estamos alimentando a cada una de ellas en su progreso, ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos encontrar detalladamente explicado por las charlas, como repito, que me han precedido. Y ahora podemos pasar entonces a hablar un poquito más sobre cada una de ellas brevemente. Con esta breve recapitulación quiero recordar también el hecho de que asociada a cada etapa, a cada aspecto, tenemos unas prácticas que nuestro maestro propone asociadas a cada etapa precisamente para favorecer la observancia y el cultivo de cada una de ellas a medida que las vamos practicando, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, fíjense que he puesto en la diapositiva que asociada a ella está el seguimiento de la respiración, ¿verdad? O lo que ahora se conoce también en general por mindfulness. ¿Y por qué relacionarlas con el seguimiento de la respiración? Va a parecer obvio ahora que explique un poquito de qué trata la integración y por qué está vinculada al seguimiento de la respiración concretamente. Lo que quiero decir aquí es brevemente que, ya lo dijo Vajrayanatha en su primera charla, es que fundamentalmente somos seres divididos. Una cosa es lo que pensamos, otra es la que decimos y finalmente otra es la que hacemos, ¿no? Entonces, por etapa de integración se entiende el trabajo dirigido a esa reagrupación de todas esas piezas sueltas, de todas esas diversas partes que constituyen un yo, o los aspectos de uno mismo, ¿verdad? Que se encuentran por ahí diseminados. Entonces los debemos reagrupar en un proceso de fijar la atención en nosotros mismos. Así como el seguimiento de la respiración fija la atención sobre un foco en particular. Entonces nosotros en la integración debemos fijar nuestra atención en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra habla, fundamentalmente, ¿verdad? En nuestra mente, ¿en qué debemos fijarnos? Pues en la marisma de cosas y de contradicciones que surgen y que van surgiendo, ¿verdad? Y nos van haciendo ese constructo psicológico del cual partimos, incluso que se manifiesta en nuestro cuerpo, podemos sentirlo y así se manifiesta en nuestro cuerpo y de esa manera actuamos. No siempre con la más habilidosa de las conductas, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos nuestra atención en esas cosas, en nuestra mente, en lo que hace nuestro cuerpo, cómo se manifiesta y cómo se manifiesta nuestra habla. A nivel del habla, a mí es una cosa que me preocupa mucho porque es un aspecto con el cual podemos realmente causar mucho daño a los demás. Y entonces es un aspecto en el cual debemos de fijar pero mucho nuestra atención. El habla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería mencionar a propósito de la atención plena en estos 3 aspectos, ¿verdad? Para la integración, para la reagrupación de todas esas piezas sueltas que tenemos. Y que además, ¿qué otra cosa hace falta en la integración? Tenemos que tener un propósito claro, a dónde vamos y de qué manera llegaremos hasta allá. Entonces, con lo cual este sistema de práctica en la Orden Trinanda cumple precisamente con este objetivo de orientarnos en esa dirección, precisamente, de qué manera llegar. Entonces, antes de dar respuesta a esta pregunta, vamos también a decir brevemente unas cosas sobre la emoción positiva, el segundo de los aspectos, de las categorías de este sistema de práctica. Y lo que quiero resaltar aquí
es que esta etapa está relacionada con nuestra conocida práctica de nuestra orden del Metabhavna, del cultivo del amor incondicional, de ese amor que no discrimina, ¿verdad? De ese amor que es para todos. Y esta de hecho viene siendo la práctica con la que ponemos en práctica las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Tan importante es, así de importante es. Eh, en esta emoción positiva yo quisiera mencionar algunas ideas que tomé de la segunda charla que dio Sarah a propósito de este aspecto y que pueden ver allí en pantalla, ¿verdad? El meta, el cultivo del amor incondicional, es la emoción positiva en su aspecto más activo. Luego también tenemos que es el deseo de bienestar tanto para uno como para todas las personas a su alrededor. Luego el meta es un amor que quiere lo mejor para todos, para todos. Y meta es un amor que busca la liberación. La muerte. ¿Qué decir a propósito de la muerte? Bueno, eso ya ha sido dicho por Achalamati en la charla previa a esta. Y el hecho de que está asociada a las prácticas de los 6 elementos, un poco reservada a las personas en proceso de ordenación, y de la cual no voy a hacer mención en este momento. Pero ¿qué es lo que me interesa en esta recapitulación, de retomar de lo que es la muerte espiritual? Es precisamente lo siguiente. Saber, ¿verdad? ¿A qué cosas necesitamos morir? Exactamente después de la integración con la cual podemos jugar un poquito a conocernos más a profundidad y entonces de esa manera dar respuesta a esta pregunta, ¿a qué necesitamos morir concretamente y qué va a renacer luego de las cenizas que deja esa muerte? Es decir, hay una pregunta aquí que cabe y merece mucho la pena hacernos con mucha frecuencia, y es, desde que inicié este camino espiritual, ¿a qué he muerto? ¿Qué cosa he dejado atrás? ¿A qué estamos muriendo, verdad? ¿Y qué renace de las cenizas de esa muerte? Bien, entonces, para entrar ya en materia de lo que es propiamente el renacimiento espiritual, con lo cual no puedo tampoco dejar de hablar de la muerte, tengo de que decirles que, o insistiendo un poquito en que si sé a lo que estoy muriendo, que ya lo he dicho al principio, pero lo recuerdo, estoy muriendo a patrones antiguos y habituales, torpes de conducta, ¿verdad? Y si sé exactamente a qué cosas, en qué terreno debo trabajar allí, voy a saber cómo y de qué manera quiero renacer, ¿no? Entonces aquí es donde quiero enfocar un poco la charla en estas preguntas, porque digamos que así es como vamos viendo también el proceso espiritual, ¿verdad? Que estamos siguiendo. Una vez que estamos relativamente integrados y que ya no estamos tan aferrados a nuestro ego, a ese ser sólido que creemos que somos, y que al cual nos resulta dificilísimo renunciar, ¿no? Estamos como aferrados a ese ego que hemos construido. Y es, digamos, en esa zona de la burbuja egoísta, de la que he mencionado antes, donde nos gusta estar, es nuestra zona de confianza, ¿verdad? Pero si ya estamos un poquito integrados, pues ya podemos pasar al nivel de implicar a las otras personas en nuestro quehacer espiritual, en nuestra vida espiritual, de una manera que se podría decir como que los demás son tan importantes o incluso más que uno mismo. Entonces quiero pasar a la siguiente diapositiva, que es donde tengo un recuadro que pasa
de izquierda a derecha a tres aspectos de nuestro ser, que son el ser fijo, inamovible, que es el que está asociado a nuestro ego, a esta burbuja egoísta de la que acabo de mencionar. Y luego tenemos en la mitad de la tabla el ser flexible, maleable, que es, digamos, un producto de haber trabajado un poco en nuestra vida espiritual, los anteriores aspectos a este, ¿verdad? Es de conocernos un poquito más. Entonces, de transitar el camino espiritual, pasando de ser algo rígido, algo que no nos anima mucho a evolucionar en nuestro camino espiritual, a ser más bien un ser mucho más maleable, mucho más flexible, un ser que deja fluir y que con esto explora todas las posibilidades de cómo quiere renacer. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse bien misteriosas, ¿verdad? Porque puede que en este proceso ocurran advenimientos que somos realmente incapaces de explicar con palabras. Son cosas que nos suceden que son más bien como una experiencia asociadas a unas fuerzas, se diría incluso supranaturales, a fuerzas que son más grandes que uno y que la medida en que se va produciendo con más frecuencia, podríamos llegar al tercero de este recuadro, que es a donde está el no ser, ¿verdad? Que es, digamos, la experiencia del no ego, de la insustancialidad del no ego, del no yo. Digamos, ya la visión dualista del mundo ya se cierra en su ciclo y ya pasamos a una visión no dualista de la existencia, en donde no hay separación entre tú y yo. Pero como este tercer recuadro, el del no ser, lo estamos tocando a medida que estamos teniendo experiencias de iluminación, de visión, ¿verdad? Y que no es tan frecuente que no ocurra, pues no voy a tener que explicarlo con mucho detalle. En lo que sí me quiero detener un poquito más es en los dos primeros, que es en donde nos solemos mover, un poquito para atrás y para adelante también, aunque uno no quisiera que fuese de esa manera, ¿verdad? Pero si nosotros persistimos en ese trabajo de fijarnos en nuestras conductas, en nuestros patrones de conducta que queremos cambiar, podemos pasar cada vez de una manera más armoniosa al ser más flexible y más amable, más maleable, más noble y más compasivo que queremos llegar a ser, ¿verdad? Como contraste a ese ser inamovible. Y esa fuerza de la que yo le hablaba en un comienzo, que a veces nos transportan hasta el ser flexible y maleable, nos están diciendo, mira, esto es a lo que renaces y no lo habías visto. No existía ni siquiera antes para nosotros. Antes de verlo, no sabíamos que allí estaba, ¿no? Y es una cosa mágica, maravillosa. Ahí es donde entramos en el terreno de lo misterioso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como sabemos qué ocurre, y eso nos da un gozo extremo, ¿verdad? Eso también nos da confianza como para saber que estamos en el camino que queremos seguir, estamos en el camino correcto. Entonces, ya saben, tenemos que pasar del ser fijo, inamovible, aferrados a nuestro ego, a un ser más flexible y más maleable. Y ahora voy a pasar a explicar de qué manera lo podemos hacer, una propuesta, de qué manera lo podemos hacer, no sin antes decirles que la práctica del renacimiento espiritual está asociada con la visualización y la recitación de mantras. Esto lo digo porque ahora voy a mencionar el juego que propongo que hagamos. El juego, entre comillas, también lo puse aquí, me gustan mucho las comillas, porque cuando no quiero que la palabra sea tomada, digamos, en un sentido muy literal,
es un juego en nuestro imaginario, ¿verdad? Y tampoco me da muchísimo miedo llamarlo juego porque, porque incluso en el budismo entendemos que hay etapas de nuestra evolución espiritual en que se convierte el camino realmente en un gozo que pudiéramos comparar al camino del Bodhisattva, ¿verdad? Donde la imagen es la del elefante que después de cumplir con su cometido va y se tira en un charco y chapucea y se lo ve completamente feliz, gozoso, lleno de júbilo, ¿verdad? Y asimismo como sale de ese charco y luego va a su siguiente misión, ve otro charco y también se lanza, y también juguetea, y también chapucea. Es decir, un juego en ese sentido, en tomarnos la vida espiritual, que es difícil, yo sé, lo sé, pero digamos con un poco de liviandad, ¿verdad? Con un poco de ese deseo de juego, de jugar, ese deseo jocoso, de estar participando en algo que nos tiene completamente atrapados y comprometidos, ¿verdad? Entonces, fíjense que el juego lo he llamado darnos permiso de reinventarnos. ¿Qué significa esto? Significa que después de que ya hemos transitado por la integración, el cultivo de la emoción positiva, hemos ahondado un poquito en cuáles son las cosas con las que debemos morir, ¿verdad? Con toda seguridad, ya a estas alturas también seremos un poco más diestros en, en responder la pregunta de qué es lo que tiene que morir y a qué vamos a renacer, ¿no? Entonces, como esa segunda pregunta de a qué vamos a renacer tiene que ver mucho con una práctica de visualización que ahora voy a explicar un poquito más, es por esa razón que la he llamado darnos permiso de reinventarnos, porque va a ser un poco eso, reinventarnos. Entonces, en un sentido de ir del recuadro 1 al 2 que les mostré antes, ¿verdad? Y en que ya sabemos, ya sabemos a qué morir y luego pues a qué renacer. El movimiento que propongo que hagamos es en la siguiente dirección. En nuestra siguiente gráfica tenemos entonces las reglas del juego. Las reglas del juego que he establecido han sido: primero, se trata de pasar del recuadro 1 al 2 con unas prácticas de visualización que ahora les voy a contar. Y luego, finalmente, movernos del recuadro 2 al 3. ¿Cuáles son esos recuadros? Los comento para los que están escuchando esto en audio nada más. El recuadro número 1, el ser fijo, inamovible, aferrado al ego. El cuadro número 2, el ser más flexible, maleable, más sano, ¿verdad? Si se quiere, psicológicamente. Y luego el cuadro 3, ya el cuadro del no ser, ¿verdad? En donde estamos contemplando la visión no dualista de la existencia. Entonces, repito las reglas del juego. Primero, pasar del recuadro 1 al 2 con nuestro juego de la imaginación para poder finalmente llegar al recuadro número 3 del no ser. Lo que yo voy a hacer a continuación es, y ya para terminar, ¿verdad?, poner un par de ejemplos que retratan cómo vamos a hacer para pasar de lo que sabemos ya a que debemos morir a cómo vamos a renacer. Voy a poner un primer ejemplo donde me temo que muchos hemos pasado por ahí, que conocemos mucho, y que es el hecho de que en una conversación con alguien puede llegar a un momento en que se torne la cosa, se vuelva como una discusión, ¿verdad? Y en la cual uno de los dos
pierda un poquito, digamos, el control, ¿no? Y entonces puede ocurrir que seamos capaces de decir cosas a la otra persona con crueldad, si se quiere. No quería decir la palabra, pero sí, la tengo que mencionar. Palabras mordaces, ¿verdad? Que pueden llevar realmente a una controversia, a una confrontación con la otra persona. Entonces, si ya es un hecho que ha ocurrido, la propuesta que yo hago es la siguiente. Vamos y meditamos sobre esto en nuestra casa. Si quieren también podemos sentarnos en nuestra posición de meditación y con calma allí nosotros, con nosotros mismos, hacemos un repaso de todo lo que ha ocurrido en esa conversación. Y entonces nos vamos imaginando qué cosas tendríamos que haber hecho de otra manera, qué cosas tenemos que rectificar, qué cosas tenemos que recomponer, de modo que no tengamos que pasar nuevamente por estas situaciones, ¿no? Una de las cosas que se me ocurre decir a continuación es que tenemos que empezar también a mirar de diferente manera, a escuchar con el corazón a las demás personas, ¿no? Y entonces eso me lleva a pensar en que podemos practicar a medida que hagamos esta reconstrucción, la visualización de Avalokiteshvara. ¿Por qué Avalokiteshvara? Sabemos que es el Bodhisattva de la compasión, ¿verdad? Y entonces tenemos que conseguir inspiración en esta imagen como una forma de sentir que a eso es a lo que queremos renacer. Allí es a donde tenemos que llegar. En esa compasión infinita, ¿verdad? En ese amor que se siente por el otro y que no da cabida para una crueldad, para unas palabras mordaces, para unas ofensas. Realmente no cabe si logramos obtener de este símbolo la suficiente inspiración, ¿verdad? La suficiente fuerza. Entonces, para convertirnos en una persona que pasa del ser fijo, inamovible, al ser más maleable, a una persona más noble y más bondadosa, este ha sido un ejemplo que propongo para que podamos usar la imaginación, una práctica de visualización para ver de qué manera podemos tomar inspiración de nuestra simbología budista, que por lo demás es grandísima, ¿verdad? Y otro ejemplo, y ya para terminar, podría ser el siguiente, fíjense. Aquí en la pantalla pueden ver a Vajrapani. Vajrapani es el bodhisattva de la energía. Y entonces el ejemplo que voy a proponer a continuación es si somos personas perezosas y podemos ver y sentir en nuestro cuerpo que con ese patrón de comportamiento no nos estamos sintiendo confortables, ni estamos haciendo nada para beneficiarnos a nosotros mismos ni a los demás. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, nos percataríamos también de ver la situación tan penosa, tan dolorosa en la que uno se encuentra cuando hace cosas, tiene comportamientos de conducta habituales que no nos conducen a ninguna parte, que nos hacen sentir prisioneros de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces uno puede pensar que súper genial sería liberarse de eso, ¿no? Y entonces una de las imágenes que se me ocurrió a mí en este ejemplo era precisamente la de Vajrapani, el bodhisattva de la energía, el que posee todas las energías necesarias para transformar todas las cosas, el miedo, la avidez, la distracción, el desinterés y finalmente la pereza. La pereza. Entonces, con esta imagen de energía, quiero terminar mi charla del renacimiento espiritual y desearles que vean también la próxima, la de la receptividad espiritual, que trataremos la próxima semana. Gracias.